Hola adorales del gamer, Dynamite Cop, 8 curiosidades divertidas, quédate hasta el final para ver las curiosidades. La precursora de Dynamite Cop es The Hard Arcade, muy popular al llamar de Dynamite Deka en Japón. Sin embargo, el primer juego estaba basado en la película de The Hard. Su secuela se apartó de la licencia cinematográfica y detalló al crear una historia original de rescate. Variedad de armas funestas. Una de las peculiaridades y extrañezas más divertidas del juego es la gran cantidad de objetos que puedes usar al momento de combatir. Tratando de pistolas, cuchillos, palos, bombas, misiles nucleares. A la escala de una bomba atómica, esto último te sorprenderá. Otros objetos, los cuales son cotidianos como escobas, sillas, pescado e incluso una barra de pan, botellas, máquinas expendedoras. El juego fue lanzado en 1994 para el Hardware Model 2 Sega, diseñado por la grandiosa Sega M2. Conocido luego como Hitmaker, un estudio famoso por crear títulos de arcade. Los jugadores pueden elegir entre tres personajes: Bruno Dellinger, consagrado en artes marciales, karate, en donde sus ataques básicos como los golpes rápidos y las patadas tienen un estilo muy similar, enfocados en movimientos directos y eficaces. Luego, Bruno también ejecuta lanzamientos y llaves, que son esas características de esa disciplina. Puede agarrar a los enemigos y arrojarlos, lo que refleja la naturaleza más física de su estilo de combate. Boxeo, algunos de sus puñetazos y combinaciones rápidas están ayudados por esta disciplina, mostrando una ventaja en combates cuerpo a cuerpo. Shinibi, consagrada en artes marciales chinas, Kung Fu, descubriendo sus movimientos, tienen fluidez y elegancia en sus características. Sus técnicas incorporan patadas rápidas, golpes precisos y combinaciones de movimientos muy técnicos. Taekwondo, asimismo por sus habilidades, lo que se refleja en sus patadas largas y acrobáticas. Este arte marcial se centra mucho en el uso de las piernas. Ella tiene varios ataques que exprimen esa fortaleza. Eddie Brown, consagrado en Muay Thai, este arte marcial tailandés se enfoca en el uso de los codos, rodillas y puños para realizar golpes mortales. Eddie usa varios ataques utilizando estas técnicas, especialmente en su combinación de golpes cuerpo a cuerpo. Pick
Boxing, en su estilo de lucha, incorpora movimientos inspirados en la misma disciplina, lo que le permite lanzar patadas fuertes y rápidas. Es un estilo muy directo y feroz, perfecto para causar un gran aniquilar a los enemigos en corto tiempo. Escenarios son altamente sumergidos. No solo puedes romper paredes o puertas, sino que del mismo modo hay eventos de acción rápida que obligan a los jugadores a pulsar el botón y a realizar ciertos movimientos en momentos clave. La composición de esa música fabulosa que ambienta el juego en distintos escenarios fue compuesta por el talentoso Howard Drosin. El juego de igual manera, a más tardar fue lanzado para la consola de Sega Dreamcast, con mejoras gráficas y nuevos modos de juego. Fue uno de los antecesores de títulos de lucha beat'em up en llegar a esa consola. Películas: Die Hard 1988, dirigida por John McTiernan. John McLane es un oficial de policía de New York. Llega a Los Ángeles para reunirse con su esposa, Holly Guerrero, en una fiesta de Navidad de su empresa en el rascacielos Nakatomi Plaza. Sin embargo, la celebración se convierte en un caos cuando un grupo de terroristas liderado por Hans Gruber toma el mando del edificio y secuestrando a los asistentes de rehenes. Reparto: Bruce Willis, Bonnie Bedelia, Alan Rickman, Alexander Godunov, Paul Gleason, Reginald VelJohnson, William Atherton, Art Buckner. The A-Team 2010, dirigida por Joan Carnahan, un grupo de ex soldados de élite del ejército de los Estados Unidos, llamados el A-Team, es formado por el coronel John Hannibal Smith, el teniente Templeton Faceman Peck, el sargento Maracus y el capitán Howling Matt Murdock. Avanzando un tiempo de ser incriminados por un crimen que no cometieron, son rastreados por las autoridades. Reparto: Liam Neeson, Bradley Cooper, Kingdom Rampage Jackson, Sharlto Copley, Jessica Biel, Patrick Wilson. Gamer juega un tiempo atrás. Hagan clic en la imagen de arriba para seguir viendo.